Antes de que el hombre respirara por primera vez, el universo ya pulsaba bajo voces que no eran humanas. Fueron los primeros en ver la luz emerger de la nada, los primeros en escuchar el sonido de la creación resonando en el vacío. Por milenios, el hombre los ha llamado por muchos nombres: mensajeros, vigilantes, guardianes. Pero pocos comprendieron que entre ellos también hubo guerra, que el cielo, antes de ser morada de paz, fue el escenario de una rebelión que dividió la eternidad. La Biblia afirma que el universo espiritual existió antes que el hombre. El libro de Job registra que cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Esta expresión, hijos de Dios, es una de las primeras referencias a los ángeles. Ya estaban allí, siendo testigos del comienzo de todo. Los ángeles no aparecieron por casualidad, fueron creados con propósito y jerarquía. Colosenses declara que por él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. El texto revela que el mundo espiritual tiene estructura, orden y mando. No es mitología, sino una realidad que opera en paralelo al mundo físico. La palabra ángel viene del hebreo malak, que significa mensajero, pero no todo ser celestial es simplemente un mensajero. Existen órdenes específicas, funciones y responsabilidades distintas. Daniel vio miles sobre miles que le servían y 10.000 veces 10.000 que estaban delante de él, describiendo una civilización espiritual organizada, activa e inteligente. Los ángeles son seres reales dotados de razón, emoción y voluntad, se regocijan, combaten, hablan e incluso se afligen, pero no son omnipotentes ni omniscientes ni omnipresentes, fueron creados para servir al Creador, no para ser adorados. Hebreos explica que todos son espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación. Su jerarquía es clara en las Escrituras: hay tronos, dominios, principados y potestades, cada nivel representa un grado de autoridad y función tan sólido que incluso entre los ángeles caídos la jerarquía permaneció, indicando que hasta el mal opera dentro de un orden espiritual que alguna vez fue perfecto. Cuando la humanidad fue expulsada del jardín, algo sin precedentes apareció ante los ojos del hombre: los querubines, colocados al oriente del Edén con una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. La palabra querub viene del hebreo querub, que significa el que bendice y guarda, y a lo largo de las Escrituras están conectados a la presencia de Dios, a la adoración y a la protección del trono. En el libro de Éxodo, Dios ordenó que el arca del pacto fuera construida con 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, con sus alas extendidas cubriendo el espacio donde aparecería la gloria del Señor. Era un recordatorio visible de que el mismo Dios que expulsó al hombre del Edén aún deseaba habitar entre él, pero bajo condiciones santas. El profeta Ezequiel reveló el verdadero esplendor de estos seres. 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros, el de un hombre, un león, un buey y un águila, cuyas alas se tocaban entre sí y cuyo sonido era como el rugido de muchas aguas. El profeta comprendió que los querubines no solo guardaban sino que sostenían el trono de Dios mismo. Cada rostro de los querubines revela un aspecto del carácter de Dios. El rostro de hombre representa sabiduría y razón, el león majestad y poder, el buey servicio y fortaleza, y el águila soberanía y visión celestial. Los querubines también aparecen en la narrativa del tabernáculo y del templo de Salomón. En el lugar santísimo, 2 gigantescos querubines de madera de olivo cubiertos de oro extendían sus alas de pared a pared, creando el espacio donde la gloria de Dios descendía. El rey David comprendió esto cuando declaró que el Señor reina, entronizado entre los querubines. La visión del profeta Isaías fue una de las más impresionantes de toda la Escritura. En el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y los serafines estaban sobre él, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, clamando el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El término serafín viene del hebreo sarab, que significa arder o llamear. Los serafines son literalmente los ardientes, seres que viven en un estado permanente de adoración y pureza. Su naturaleza no es meramente espiritual sino llameante, fuego vivo y consciente. El fuego de los serafines tiene propósito. Cuando Isaías reconoció su impureza, uno de los serafines voló al altar, tomó un carbón encendido y tocó los labios del profeta diciendo que su iniquidad había sido quitada y su pecado perdonado. El fuego que podía consumir en cambio purificó, el mismo elemento que destruye también redime. Mientras los querubines guardan, los serafines purifican, uno protege la santidad de Dios, el otro transmite esa santidad a los llamados. Entre todas las visiones proféticas registradas en la Biblia,
Pocas fueron tan complejas y deslumbrantes como la que el profeta Ezequiel describió junto al río Quebar. Vio el imposible, un trono moviéndose entre las nubes, sostenido por seres que desafiaban toda comprensión humana, y vio ruedas sobre la tierra junto a las criaturas vivientes. Estas ruedas son llamadas opanim, del hebreo que significa ruedas o ciclos, pero el término lleva un significado más profundo, continuidad, eternidad. El profeta las vio llenas de ojos, girando en todas direcciones sin jamás colisionar, y donde quiera que iban los querubines, las ruedas iban con ellos, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Los ojos en las ruedas simbolizan omnipresencia y omnisciencia, cada ojo ve, observa y conoce, nada escapa al movimiento de los opanim, son los observadores cósmicos del orden divino. Si los serafines representan la alabanza y los querubines la guarda, los opanim representan la justicia en movimiento, son como los engranajes de la providencia, asegurando que nada escape al plan establecido por el Creador. El libro del profeta Daniel describe seres celestiales que intrigaron a teólogos y eruditos, los vigilantes, llamados en arameo Irim, que aparecen como ejecutores de órdenes celestiales, ángeles de alto rango que supervisan los destinos humanos bajo el mando del Altísimo. El decreto no vino directamente de la boca de Dios sino por decreto de los vigilantes y mandato de los santos, revelando que existe una asamblea celestial, un tribunal espiritual que participa en las decisiones divinas. El libro de Enoc describe en detalle que un grupo de estos vigilantes, 200 en total, fue enviado a la tierra para observar a la humanidad, pero al descender fueron corrompidos por la belleza de las hijas de los hombres, produciendo una raza híbrida llamada los Nefilim, gigantes de gran fuerza y corrupción que contaminaron la tierra. La transgresión de los vigilantes fue más que desobediencia moral. Fue una violación directa del orden de la creación, pues el cielo y la tierra fueron mezclados por su propia voluntad sin mandato divino. Dios ordenó el juicio y los vigilantes caídos fueron aprisionados en valles de oscuridad bajo las montañas, donde aguardan el día del juicio, eco que se confirma en las epístolas de Pedro y Judas. Entre los innumerables ejércitos celestiales hay ángeles cuya autoridad supera a la de mensajeros, guardianes y vigilantes. Son los líderes del ejército del Altísimo, comandantes de reinos espirituales y portadores directos de la voluntad divina, llamados arcángeles. Miguel es el guerrero celestial, el defensor de Israel, el símbolo de la justicia divina en acción, cuyo nombre significa quien como Dios, una pregunta que es al mismo tiempo un desafío y un recordatorio: ningún ángel, ningún hombre, ningún poder puede compararse al Creador. Gabriel no empuña una espada sino que porta palabras, es el ángel de la comunicación divina, el portador de los mensajes más grandes de la historia. Se apareció a Daniel explicando las visiones misteriosas sobre los tiempos finales, a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y a María para anunciar el nacimiento del Mesías, diciendo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y fui enviado a hablarte y traerte esta buena nueva. Mientras Miguel representa la espada, Gabriel representa la voz, uno combate las mentiras, el otro proclama la verdad. Antes de la rebelión, el cielo solo conocía armonía, y en el centro de ese orden había un ser singular, un querubín adornado de gloria incomparable, hecho de luz pura y piedras preciosas, conocido como el El-Ben-Sahar, hijo de la aurora, cuyo nombre en latín sería traducido como Lucifer, el portador de luz. Ezequiel lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza, que estuvo en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda piedra preciosa, perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en el iniquidad. Pero algo ocurrió dentro de él, la luz que debía reflejar se convirtió en deseo, la belleza que debía inspirar adoración comenzó a exigir reconocimiento. Isaías registra el origen de esa caída. Dijo en su corazón que ascendería al cielo, que exaltaría su trono sobre las estrellas de Dios, que se haría semejante al Altísimo. La frase dijo en su corazón revela la naturaleza de la caída. Lucifer no cayó por debilidad sino por ambición, quería ser adorado no como reflejo de la gloria divina sino como su fuente, y el orgullo fue el primer pecado del universo, que no comenzó en la tierra sino ante el trono. Apocalipsis describe que su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, significando que un tercio de los ejércitos celestiales siguió su insubordinación. La guerra en el cielo fue inevitable, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El ángel de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas, el que caminaba sobre el trono ahora vaga por el abismo, y Jesús describió la escena con palabras devastadoramente breves: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde el principio, cada movimiento celestial tuvo un propósito, y aunque hubo caídas, guerras y rebeliones, el propósito original permaneció igual: servir.
Los ángeles estuvieron presentes en cada momento decisivo de la historia humana, testigos de la creación, guardianes del Edén, mensajeros del Éxodo, protectores de profetas y heraldos del Mesías. Acompañaron a Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección, estuvieron en el desierto cuando el tentador se acercó, en Getsemaní cuando el Salvador sudó sangre, y ante la tumba vacía cuando proclamaron, no está aquí, ha resucitado. Apocalipsis revela el momento final de su misión cuando Juan describe el cielo abierto y un caballo blanco, y los ejércitos del cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esos ejércitos están compuestos por los ángeles de Dios que acompañarán a Cristo glorificado en su retorno triunfante. El apóstol Pablo escribe que cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, ese será el clímax del plan angelical, la restauración del orden quebrado por la rebelión. Pero hay algo aún más misterioso, la Biblia revela que aunque son poderosos, los ángeles contemplan con asombro lo que Dios hace con la humanidad. Pedro escribe que las cosas ahora anunciadas son cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, porque contemplan con admiración el hecho de que el Creador eligió al hombre, no a ellos, para llevar su imagen, y que el Hijo de Dios tomó naturaleza humana, no angélica. El propósito final de los ángeles es ser testigos de esa redención, fueron creados para servir la gloria de Dios, y la mayor manifestación de esa gloria es la salvación humana. Cuando el último sello sea abierto, cuando el Cordero se levante, cuando el tiempo se doble ante la eternidad, los ángeles estarán allí, sonando las trompetas, abriendo los cielos, proclamando que el reino ha llegado, y entonces lo que comenzó con adoración en las alturas terminará con adoración en la tierra, y la creación se unirá nuevamente bajo un solo rey en armonía perfecta con el Creador.